Las flores del funeral apenas habían comenzado a marchitarse cuando empezaron las llamadas. Estaba en mi cocina un jueves por la mañana, 2 semanas después de haber enterrado a Elena, observando cómo el vapor se elevaba en espirales desde una taza que no había tocado. Era de cerámica verde oscuro, astillada en el asa. Un regalo del Día del Padre que mi nieta Sofía me dio hace años. Ahora se sentía pesada, ajena, como si perteneciera a un hombre que yo ya no era. Todo se sentía ajeno. La casa, mi reflejo en el espejo del pasillo, e incluso mi voz cuando contestaba las incesantes llamadas telefónicas de mis hijos. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde nos están viendo. Papá, tenemos que hablar de la casa. La voz de Marcos conllevaba esa impaciencia reprimida que yo conocía desde que era un adolescente pidiendo dinero. Solo que ahora, a sus 38 años, no estaba pidiendo. Dejé la taza sobre la mesa sin beber. Buenos días a ti también, Marcos. No empieces conmigo, dijo. Daniela y yo hemos estado hablando. Este lugar es demasiado grande para ti solo. Los impuestos, el mantenimiento, no es realista. Ya hemos encontrado un comprador. No hay hipoteca, dije. Las palabras salieron planas, objetivas. Elena y yo la habíamos liquidado hace 6 años, pero nunca se lo dije a los chicos. Ellos asumieron que la había. Y yo dejé que lo hicieran. Silencio. Luego una risa corta, aguda y despectiva, la misma que heredó de mí, aunque yo nunca la usé como un cuchillo. Papá, por favor. La pensión de mamá apenas cubría sus medicamentos. Todos sabemos que estás bajo presión. Caminé hacia la ventana sobre el fregadero, mirando hacia el jardín que Elena y yo habíamos cuidado durante 25 años. El romero se inclinaba hacia el camino de piedra. El limonero necesitaba poda. Cada planta, cada muro de piedra se había convertido en un monumento a todo lo que había perdido. ¿Estás preocupado por mí? ¿Es eso?, pregunté. Me preocupa lo que es práctico, respondió. Cada palabra cortante. Podríamos darle un buen uso al dinero de la venta. Daniela tiene la matrícula universitaria de Sofía, y Daniela y yo, dejé de escuchar el nombre de su esposa. Mi mente ya estaba construyendo la escena. Marcos, en la mesa de su comedor con la computadora portátil, abriendo una hoja de cálculo, columnas brillantes etiquetadas como venta casa de papá, precio, ganancias, reparto. Conocía el diseño de su pensamiento. Yo le había enseñado números cuando tenía 8 años, haciéndole calcular el cambio para el camión de los helados. Ahora me estaba calculando a mí. Marcos, dije, manteniendo mi tono uniforme. Has estado planeando esto por un tiempo. A eso se le llama ser responsable, replicó. No podemos quedarnos sentados hasta que te pase algo. Dejé que la frase colgara allí, fea y sin pulir. Hasta que te pase algo. Gracias por tu preocupación, dije. Mi voz tan plana como la sombra del limonero sobre el camino. Lo pensaré, papá. Pero terminé la llamada antes de que pudiera venderme mi propia vida en viñetas. La casa estaba tranquila de nuevo, pero el silencio había cambiado de forma. Ya no era la quietud de un hogar en duelo. Era la pausa entre un golpe y el siguiente. Tiré el café por el desagüe. Mis manos olían levemente al romero que Elena solía cortar para el asado del domingo. Ella me entregaba ramitas como pequeños trofeos, frescas de la fuente, decía sonriendo. Aunque ambos sabíamos que yo solo había estado allí parado viéndola trabajar. El teléfono sonó de nuevo. Daniela, esta vez. Consideré ignorarlo. Pero si el duelo te enseña algo, es que la evasión no detiene lo que viene. Papá comenzó, su voz un poco demasiado aguda. La forma en que hablaba cuando intentaba hacer que las malas noticias sonaran como un regalo. Marcos y yo estamos en la misma página. Ambos piensan que debería vender la casa, terminé por ella. Ella vaciló. Es lo mejor. Podrías mudarte aquí. Tenemos el sótano terminado, un baño completo. Marcos dice que podríamos añadir una pequeña cocina. Tendrías tu entrada, tu propio espacio. Es perfecto. Perfecto. Una palabra demasiado grande para 4 paredes bajo tierra. ¿Y el dinero?, pregunté. Bueno, después de pagar al contratista por el sótano, podrías apartar algo, ayudar con la matrícula de Sofía, tal vez ayudar a Marcos con su nuevo lugar. Todo queda en familia, papá. Todos ganan. Podía escuchar el eco de la voz de Marcos en la suya.
La cadencia ensayada de personas que ya habían acordado el final antes de preguntar si yo había leído el guión. Daniela, dije. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste para hablar de algo que no fuera dinero? Eso no es justo, protestó. He estado ocupada. Sofía está en su penúltimo año. El trabajo ha sido 2 meses, dije. Han pasado 2 meses desde que llamaste para cualquier otra cosa. Silencio quebradizo y fino. ¿Le has estado enviando dinero a Sofía cada mes? Soltó ella. Finalmente. Como si fuera una acusación. Sí, dije. $500. Durante 2 años. Otra pausa. Ella no necesita saber eso, dijo Daniela. Por supuesto que no. Porque si Sofía lo supiera, podría cuestionar las historias que le habían contado sobre su abuelo. El anciano frágil que no podía administrar sus asuntos. El que necesitaba que tomaran decisiones por él. Tengo que irme, dije. Y esta vez, colgué antes de que la conversación pudiera convertirse en algo más feo. Durante mucho tiempo, simplemente me quedé en el pasillo. La luz de la mañana entraba sesgada por las ventanas delanteras, iluminando el polvo en la mesa de la entrada. Los anteojos de lectura de Elena todavía estaban allí, doblados cuidadosamente sobre un libro de bolsillo que nunca terminaría. Extendí la mano. Luego me detuve. Tocarlo se sentía como un paso que no estaba listo para dar. Mis pies me llevaron sin pensar a su estudio. La habitación olía a aceite de limón y al leve rastro de su perfume. Algo floral, sutil, que se aferraba a las cortinas. Su escritorio estaba exactamente como lo había dejado. Un bolígrafo descansando diagonalmente sobre un bloc de notas amarillo. La esquina de un sobre asomando debajo de una pila de papeles. Me senté en su silla. El cuero estaba desgastado y suave donde habían descansado sus codos. Por primera vez en 2 semanas, mis hombros se relajaron. Había un cajón inferior a la izquierda, rígido por años de atascarse. Lo abrí. Dentro estaban las capas habituales de la vida. Declaraciones de impuestos antiguas. Manuales de electrodomésticos. Tarjetas de felicitación. Debajo de ellos, mis dedos encontraron el borde de una carpeta azul pálido. Era más pesada de lo que parecía. El papel en el interior se movió con un leve susurro, como si supiera que me había estado esperando. No la abrí. Todavía no. La dejé sobre el escritorio y descansé mi palma sobre la cubierta. Una nota adhesiva amarilla estaba pegada al frente. La letra de Elena en mayúsculas ordenadas. Si estás leyendo esto, necesitas saber lo que hay dentro. Me senté allí, la luz de la mañana calentando el lado de mi cara, y por primera vez desde el funeral, sentí algo más que pérdida. No era esperanza, todavía no, pero era dirección. La carpeta azul pálido estaba frente a mí como una carta sin abrir del pasado. Dudé. Mis dedos trazaron el borde del papel. Afuera, una brisa se movía a través del limonero, esparciendo luz solar y patrones cambiantes sobre el escritorio. El aire olía levemente a romero del jardín, y algo en ese aroma presionó contra un recuerdo que no estaba listo para nombrar. Cuando finalmente abrí la carpeta, lo primero que vi fue un fajo de estados financieros, cuentas bancarias que no reconocía. No las cuentas conjuntas que habíamos tenido durante décadas, sino cuentas individuales, todas a nombre de Elena. Una era de una pequeña cooperativa de crédito en otro condado, otra de un banco en línea que nunca le había escuchado mencionar. Cada una tenía sumas modestas. $8,400 aquí, $12,200 allá. No fortunas, pero lo suficiente para hacerme preguntar por qué se habían mantenido separadas. Debajo de los estados de cuenta había documentos de propiedad. Mi respiración se detuvo cuando vi el primero. Una escritura de una villa en la región del Algarve, en Portugal, comprada hace 10 años. El nombre del propietario. Elena Margarita Hale. Ninguna mención de mí. Pasé a la página siguiente. Una carta de un bufete de abogados en Lisboa fechada la primavera pasada, confirmando el valor actual de la propiedad y ofreciendo administrar un contrato de alquiler. Elena había declinado en una nota escrita a mano en la parte inferior. Todavía no. Mantener privado. Privado. Las palabras se quedaron allí como una piedra en mi zapato. Había más documentos. Pólizas de seguro de vida que nunca firmé. Todas nombrando beneficiarios que yo esperaba fueran Marcos y Daniela. Pero una me llamó la atención. Una póliza más nueva. Mucho más pequeña. Con una sola beneficiaria. Sofía.
Ninguna mención de sus padres. Me recosté en la silla de Elena. El pulidor con aroma a limón en la madera parecía más fuerte ahora, mezclándose con el sabor metálico que había subido a mi boca. Elena siempre había sido deliberada. No olvidaba cosas. Si me había ocultado esto, no fue un descuido. Fue intencional. Recogí un sobre más pequeño escondido en la parte posterior de la carpeta. Dentro había una carta fechada hace 2 años, escrita en la cursiva redondeada de Elena. Ricardo, si encontraste esto, me he ido. Y si tengo razón, las llamadas ya han comenzado. Te rodearán, no porque te necesiten, sino porque quieren lo que has construido. Lo he observado durante años. Pequeños comentarios, preguntas sobre dinero. La forma en que cuentan lo que aún no es suyo. Siempre les has dado el beneficio de la duda. Yo dejé de hacer eso hace mucho tiempo. La casa es tuya. Sigue siendo tuya. La pagué para que nunca tuvieras que rendirles cuentas al respecto. Pero también sabía que intentarían hacerte creer que no podías arreglártela solo. Por eso hay un segundo plan. La villa en Portugal es para ti, pero no en papel. Encontrarás instrucciones en la parte de atrás. Síguelas si necesitas desaparecer por un tiempo. A veces, la única forma de ganar es no jugar su juego. La voz de Elena estaba en mi cabeza mientras leía. Tranquila. Pareja. No enojada pero certera. Pasé al bolsillo trasero de la carpeta. Había una página mecanografiada con contactos para el bufete de abogados de Lisboa, una cuidadora local llamada Ana, y una llave pegada al papel con cinta adhesiva. Junto a la llave había una nota de puño y letra de Elena. Confía en Ana. Ella me debe la vida. Larga historia. Dejé caer el papel sobre el escritorio. Mi pulso era estable, pero mi mente corría a toda velocidad. Durante el resto de la tarde, me moví por la casa como un hombre caminando en 2 líneas de tiempo a la vez. Cada objeto que pasaba, la foto enmarcada de Marcos en su graduación de secundaria, el jarrón de cerámica de la Universidad de Daniela, el dibujo con crayones del jardín, hecho por Sofía, ahora se sentía como evidencia en un caso que no sabía que estaba construyendo. En la cocina, me encontré mirando el estante de especias que Elena había organizado por altura, no alfabéticamente. Ella siempre dijo que se veía mejor así, pero ahora me preguntaba cuántas pequeñas y deliberadas elecciones había hecho ella que yo nunca cuestioné. Me serví un vaso de agua y me paré en el fregadero, observando cómo la luz de la tarde convertía el jardín en oro. Recordé la última conversación que Elena y yo tuvimos sobre los hijos antes de que ella enfermara. Te aman, había dicho yo, irritado porque ella había estado distante con Marcos durante su última visita. Aman la versión de mí que los ayuda, había respondido ella. La versión que dice sí. Yo lo había desestimado en ese momento como uno de sus estados de ánimo más oscuros. Ahora se reproducía en mi mente como una advertencia que había ignorado. Esa noche, Marcos llamó de nuevo. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Papá, solo piensa en lo que dije. Podemos hacer esto fácil para ti. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Fácil. Para él, tal vez. Daniela envió un mensaje de texto 1 hora después. Pasaremos el sábado para hablar. Traeré a Sofía. Será bueno verte. El fraseo no se me escapó. Traeré a Sofía. Como si yo fuera el invitado, no el anfitrión. Puse el teléfono boca abajo y volví al estudio de Elena. La carpeta todavía estaba en el escritorio. La abrí de nuevo, esta vez estudiando la póliza de seguro que nombraba a Sofía. La fecha era del año pasado, mucho después del diagnóstico de Elena. Ella había tomado una decisión. Mientras la noche se asentaba sobre la casa, encendí la lámpara del estudio. El cálido charco de luz atrapó el borde de una fotografía escondida en la parte posterior de la carpeta. Era de Elena y Sofía en el jardín, ambas con sombreros de paja, sus manos sucias de plantar hierbas. El brazo de Elena rodeaba a Sofía, su sonrisa amplia y sin reservas. Al reverso, Elena había escrito: enséñale cómo conservar lo que importa. Me senté con esa fotografía durante mucho tiempo. La habitación estaba en silencio excepto por el tic-tac del viejo reloj en la pared, el que Elena insistió en que conserváramos incluso cuando se atrasaba. Pensé en llamar a Sofía, contarle todo. Pero la nota de Elena decía: si necesitas desaparecer, no si necesitas explicar. Este no era el momento de mostrar mis cartas.
Todavía no. Cerca de la medianoche, cerré la puerta del estudio con llave por primera vez en años. La carpeta fue al cajón inferior de mi escritorio, no del de Elena. La llave de la villa fue a la pequeña caja fuerte detrás de la estantería, esa que nadie más que Elena y yo sabíamos que existía. Me quedé allí un momento, con la mano descansando en el estante, escuchando la casa tranquila, en algún lugar de la oscuridad. Casi podía escuchar la voz de Elena. No tienes que pelear de la manera que ellos esperan. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. Hice café. Esta vez lo bebí. Y me senté a la mesa de la cocina con un bloc de papel. Escribí 2 columnas. Lo que saben y lo que no saben. La primera lista era corta. La segunda era más larga de lo que esperaba. Cuando el sol finalmente rompió sobre el jardín, miré el limonero y pensé en Portugal, en Ana, quienquiera que fuera, en desaparecer, no por miedo, sino bajo mis propios términos. Por primera vez desde el funeral de Elena, sentí algo agudo bajo el dolor. No ira exactamente, sino determinación. Pensaban que yo era un anciano parado al borde de un precipicio esperando ser empujado. No tenían idea de que ya había construido un puente. El sábado llegó con un sol pálido de invierno, fino y reacio. El tipo de luz que hace que todo parezca estar conteniéndose. Había estado levantado desde las 6, caminando por los senderos del jardín con mi abrigo, sintiendo el crujido de la escarcha bajo mis botas. A las 8, había podado el romero, barrido los escalones de piedra y puesto la tetera al fuego. No se trataba de ordenar para ellos. Se trataba de reclamar mi ritmo antes de que llegaran. A las 9:17, el sonido de neumáticos sobre la grava me llegó desde la entrada. Me quedé en la ventana de la cocina el tiempo suficiente para ver la camioneta negra de Marcos entrar suavemente. La pintura tan pulida que atrapaba la luz de la mañana como una cuchilla. Daniela estaba en el asiento del pasajero, con el teléfono ya en la mano. Sofía estaba en la parte trasera, con la frente presionada contra el vidrio. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. «Buenos días», dije, manteniendo mi voz uniforme. Sofía sonrió y subió corriendo los escalones primero. «Hola, abuelo». Rodeó mi cintura con sus brazos. Su cabello olía levemente al champú de fresa que Elena solía comprarle. «Hola, pequeña», dije, abrazándola un momento más de lo necesario. «Pasen. Está más caliente adentro». Marcos y Daniela siguieron, trayendo con ellos el aroma a perfume costoso y aire frío. Marcos no se quitó las gafas de sol hasta que estuvimos en la cocina. «Has estado ocupado», dijo, mirando alrededor. «El lugar se ve ordenado». Serví té en las tazas pesadas que a Elena le gustaba usar para las visitas. Tenía tiempo. Los ojos de Daniela recorrieron los mostradores, los gabinetes, la foto enmarcada de Elena y yo en nuestro 25º aniversario. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Pensamos que sería bueno verte, papá. Y hablar». Hice un gesto hacia la mesa. «Hablen entonces». Se sentaron frente a mí, lado a lado, como un frente unido. Sofía se alejó hacia la sala de estar, hojeando una pila de libros infantiles. Podía escuchar el leve sonido de las páginas pasando. Marcos se aclaró la garganta. «Mira, papá, no queremos alargar esto. Encontramos un comprador. Una oferta sólida. Más de lo que vale el lugar, honestamente. Es una oportunidad para que reduzcas gastos y no te preocupes por impuestos o mantenimiento». Removí mi té lentamente, dejando que la cuchara sonara contra la cerámica. Les dije, «No hay hipoteca. Los impuestos son manejables». «Ese no es el punto», dijo Daniela, inclinándose hacia adelante. «Se trata de practicidad. No necesitas todo este espacio. Estás solo aquí». Miré de uno al otro. «¿Practicidad para mí o para ustedes?» La mandíbula de Marcos se tensó. «¿Crees que estamos haciendo esto por nosotros?» «Creo que deberían responder a la pregunta», dije. El silencio se estiró, solo roto por el sonido de Sofía, riéndose de algo en su libro. En momentos como este, la voz de Elena volvía a mí. «No tienes que pelear de la manera que ellos esperan». Así que no discutí. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. La gente tiende a llenarlo, y Marcos no era la excepción. Es solo que tenemos planes. La oferta te permitiría mudarte a un lugar cómodo, tal vez cerca de nosotros, y liberaría. Se detuvo. Pero yo sabía hacia dónde se dirigía. Liberaría el capital.
Daniela lo retomó. Podríamos ayudar a encontrar un condominio, algo manejable, cerca de Sofía. Tomé un sorbo lento de té. ¿Qué pasa si estoy cómodo aquí? Eso no es sostenible, dijo Marcos. Más cortante ahora. Dejé mi taza abajo, dejando que el sonido aterrizara como un mazo de juez. ¿Recuerdas el verano que tenías 12 años, Marcos? El techo tenía goteras sobre el dormitorio este. Pasé 2 semanas arreglándolo. Tú y yo subimos allí juntos. Aprendiste a poner tejas. Marcos frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Todo dije. Porque esta casa no es solo espacio. Es trabajo. Trabajo que todavía soy capaz de hacer. Daniela puso los ojos en blanco muy levemente. Papá, tienes casi 70 años. No deberías tener que hacerlo. Y sin embargo dije puedo. No les conté sobre la carpeta en mi escritorio. Sobre Portugal. Sobre la carta de Elena. Eso era para más tarde. Sofía volvió a entrar, sosteniendo un dibujo que había hecho con lápices de colores. Dibujé tu jardín, dijo, entregándomelo. Lo estudié. Arbustos de romero verde brillante, un limonero amarillo y una pequeña casa azul en la esquina. El estudio de Elena. Sofía incluso había dibujado las cortinas. Es perfecto, dije, sonriendo. ¿Recordaste el color de las cortinas de la abuela? Sofía sonrió. Por supuesto. La abuela me dijo que siempre dibujara lo que es verdadero. Marcos se movió en su silla. ¿Por qué no vas a jugar a la sala, mija? Ella se fue saltando. Cuando se hubo ido, me recosté. Aquí está el asunto. Elena me quería aquí, en esta casa. Se aseguró de que pudiera quedarme. La pagó hace años. Daniela parpadeó. ¿La pagó? Asentí. Hace 6 años. En silencio. Porque no quería que me acosaran al respecto. La boca de Marcos se presionó en una línea fina. ¿Por qué no dijiste eso antes? No pensé que necesitara hacerlo, dije. Fue una pequeña gota de verdad. Justo lo suficiente para mover el suelo bajo ellos, sin revelar qué tan profundos eran los cimientos. Se quedaron otra media hora tratando de dirigir la conversación de vuelta a la logística, pero dejé que sus palabras pasaran de largo como el viento a través de ramas desnudas. Pregunté sobre la escuela de Sofía, sobre el nuevo trabajo de Daniela y los últimos puntajes de golf de Marcos. Cada respuesta era más corta que la anterior. Cuando finalmente se levantaron para irse, Marcos dijo, solo, piénsalo, papá. El comprador no esperará para siempre. Pensaré, dije, acompañándolos a la puerta. Sofía me abrazó de nuevo. Adiós, abuelo. Volveré pronto, cuando quieras. Pequeña, dije. Y lo decía en serio. Después de que la camioneta se alejó, me quedé en la puerta sintiendo el aire frío en mi cara. Adentro, la casa estaba en silencio otra vez. Pero no se sentía vacía. En el estudio de Elena, abrí la carpeta azul y miré la fotografía de ella y Sofía. Enséñale cómo conservar lo que importa. Me di cuenta entonces de que la verdadera batalla no era sobre la casa en absoluto. Se trataba de enseñar a la próxima generación a no soltar lo que vale la pena sostener. Y la primera lección sería sutil. El tipo de movimiento que no verían hasta que fuera demasiado tarde. Levanté el teléfono y marqué el número de Lisboa que Elena me había dejado. Cuando la línea hizo clic, respondió una voz de mujer. Habla Ana. Ana, dije. Mi voz firme. Elena Hale era mi esposa. Ella me dijo que te llamara cuando llegara el momento. Hubo una pausa en el otro extremo. Luego una voz cálida y acentuada. Entonces, señor Hale, creo que deberíamos conocernos. Y pronto, colgué con el eco de su voz todavía en mi oído. Y por primera vez en semanas, sentí que el suelo se movía. No debajo de mí, sino para ellos. Pensaban que estaban poniendo las condiciones, pero el tablero acababa de ser reiniciado. La voz de Ana perduró en mi oído mucho después de colgar, como la calidez que permanece en una habitación después de que alguien amable acaba de salir. Me paré en la ventana de la cocina, con el teléfono boca abajo en el alféizar, y observé el romero temblar con una brisa que yo no podía sentir. El jardín se había convertido en mi metrónomo. Romero a la izquierda, limonero a la derecha, las losas en medio como una partitura que sabía de memoria. Hay una firmeza en las cosas que crecen silenciosamente. Puedes tomarla prestada si prestas atención. Hice una lista en el bloc de notas amarillo que aún olía levemente a la crema de manos de Elena. 3 columnas esta vez en lugar de 2. Lo que saben, lo que no saben, lo que quiero que piensen.
La tercera columna importaba ahora. La venganza no es una explosión. Es un termostato. Llevas la temperatura a donde la necesitas y dejas que todos los demás confundan la comodidad con el control. La primera llamada después de Ana no fue a Marcos ni a Daniela. Fue a un número en mi vieja agenda que no había marcado en más de una década. Sucesiones y fideicomisos. Pedro Álvarez. Él había manejado una disputa años atrás cuando murió la tía de Elena y apareció un primo con opiniones. Pedro tenía un trato en el que yo confiaba. Sin complicaciones, preciso, alérgico al drama. Ricardo dijo cuando su asistente me pasó la llamada. Lamento lo de Elena. Ven esta tarde. Trae lo que sea que ella te haya dejado para traer. Pude escuchar el suave clic de él abriendo su calendario. El sonido me hizo sentir más estable que el café. Reuní la carpeta azul en un bolso de mensajero, documentos anidados, en documentos como los anillos dentro de un árbol, y cerré el estudio con llave. Por primera vez desde el funeral, me puse una camisa con cuello, algo que habría llamado real antes de que todo esto comenzara. El duelo hace que los pantalones deportivos se sientan como una armadura. Pero la armadura tiene su momento y lugar. Hoy quería lucir como un hombre que todavía firma su nombre con una línea recta. La oficina de Pedro estaba en un edificio de ladrillo que solía ser un banco. Se notaba por la puerta de la bóveda que habían dejado como decoración en el vestíbulo, un recordatorio de que érase una vez la gente ponía valor detrás del acero, y no en una nube. Su recepcionista tenía ojos amables que no pedían nada. Ofreció agua. Dije que sí por respeto al ritual. Cuando Pedro salió, vestía el mismo traje azul marino que yo recordaba, el que parecía permanente en él, como una suposición que nadie había desafiado. No me abrazó. Estuve agradecido. Nos sentamos en una mesa de conferencias del color del tabaco viejo. Coloqué la carpeta entre nosotros y la abrí en la página que quería que viera primero. La escritura de la casa registrada hace 6 años. Solo con mi nombre. Elena insistió, dije, y sentí que mi garganta me amenazaba. Él asintió con actitud profesional y se bajó las gafas de lectura sobre la nariz. Bueno, dijo suavemente, escaneando rápida pero completamente. Ella hizo esto bien. Golpeó el margen con un bolígrafo. Cesión de derechos a tu exclusiva propiedad. Registrada, notariada, sin gravámenes, sin acreedores hipotecarios. Si alguien le está prometiendo a alguien una venta sin tu firma, están vendiendo aire. Siguió adelante. Haremos un codicilo al fideicomiso que establecimos cuando Marcos todavía intentaba dejarse el bigote. ¿Recuerdas?, dijo sin levantar la vista. Modificamos el fideicomiso hace 3 años. Lo recordé vagamente. Vino en el porche. Elena insistiendo en que hiciéramos una pasada más al papeleo mientras la luz era buena. Ella eliminó a los hijos como beneficiarios remanentes presuntivos de la propiedad inmobiliaria, a favor de un legado específico para ti. Heredan de tu patrimonio, sí, y solo si tú lo dices. La única transferencia fuera de sucesión, que dejó fuera de tu discreción, es una pequeña póliza de seguro de vida establecida para Sofía. Miró hacia arriba entonces, leyendo mi cara. Esa era importante para ella. Lo sé, dije. Dolió menos de lo que esperaba decirlo en voz alta. Levantó una mano como lo hace cuando está a punto de hacer una pregunta que importa. ¿Alguno de tus hijos ha intentado actuar en tu nombre? ¿Representarse a sí mismos como si tuvieran autoridad? No tuvo que explicar lo que quería decir. Juegos de poder notarial. Firmas que olían a derecho propio. Marcos encontró un comprador, dije. Vino a mi puerta con una carta de intención. Mantuve mi voz seca como un libro de contabilidad. La boca de Pedro hizo una forma que no era una sonrisa. Bien. Entonces déjame ser claro en 2 piezas legales. Las marcó como un hombre poniendo cartas sobre el tapete. 1. Sin un documento de agencia válido, actual, firmado y específico, nadie puede obligarte a nada. 2. Incluso si hubieras ejecutado tal agencia, puedes revocarla unilateralmente en cualquier momento. Y cualquier tercero que proceda después del aviso, lo hace bajo su propio riesgo. Deslizó un papel sobre la mesa. Esta es una carta modelo. Le pondremos nombres. Agente inmobiliario. Agente del comprador. Cualquiera que te haya enviado un documento. Cesar de representarte. Futuras comunicaciones solo por escrito. Lo leí rápido, captando más el tono que el contenido. Me gustó el tono. No estaba enojado.
Era definitivo. Y esto dijo. Colocando un segundo documento detrás del primero, es un aviso de no representación. Dice claramente que no has autorizado a ninguna persona a actuar en tu nombre en la venta de tu propiedad inmobiliaria, y cualquier afirmación en contrario es fraudulenta. Presentaré copias ante el registrador del condado y las enviaré por correo certificado para que nadie pueda fingir que no las vio. Te lo agradezco, dije. La habitación se sentía medio grado más fresca, lo que significaba que mi temperatura se estaba asentando donde la quería. Cerró la escritura y volvió a centrar la carpeta con un pequeño gesto inconsciente que reconocí de la última vez que estuvimos en una habitación como esta. Ahora dijo. ¿Qué más hay ahí? Portugal, dije. Levantó una ceja. No burla. No sorpresa. Más como el interés de un jugador de ajedrez cuando un peón se convierte en reina. Pasé a la carta de Lisboa. El nombre de la cuidadora y la llave pegada al interior del bolsillo trasero. Le di el resumen primero. Villa en el Algarve. Título a nombre de Elena. Instrucciones de confiar en Ana. Luego lo específico. Una hoja mecanografiada con el contacto del abogado en Portugal, y en la letra de Elena, 3 notas cortas que formaban una figura. Mantener privado. Usar solo si es necesario. Tu vida no es una negociación. Pedro se inclinó hacia adelante. Tu esposa era una mujer muy inteligente, dijo. Y asentí porque la verdad no requiere florituras. Contactaremos al bufete de Lisboa en tu nombre. Estableceremos tu posición como cónyuge sobreviviente. Confirmaremos el título. Y si es necesario, efectuaremos la transferencia. Hizo una pausa, sopesando palabras. ¿Quieres que esta propiedad permanezca discreta? Sí, dije más rápido de lo que pretendía. Por ahora. Entonces establecemos una estructura de holding, dijo, entusiasmándose con el trabajo. El abogado portugués aconsejará sobre el vehículo adecuado allá. De tu lado, podemos crear un fideicomiso revocable con un nombre que no suene campanas. Algo aburrido. Titular la villa a nombre de este una vez que Lisboa lo autorice, y mantener la correspondencia a través de mi oficina. La dirección de correo la controlamos nosotros. ¿Quieres distancia? Podemos crear distancia. Me gustó la forma en que dijo nosotros. Algunas palabras son cuerdas lanzadas a través del agua. Hizo más notas. 2 elementos más. Levantó un dedo por cada uno. Primero, congelamiento de crédito para ti, en todas las agencias. Levantado solo por ti. No porque piense que tus hijos usarían mal tu información. Añadió. Y ambos, dejamos pasar la mentira cortésmente entre nosotros, sino porque suceden cosas extrañas cuando se corre la voz de que una propiedad está en movimiento. Segundo, echamos un vistazo a cualquier cuenta a nombre de Elena que desconocías. Si ella tenía la intención de que las tuvieras, y basándome en lo que me has mostrado, así era, entonces nos movemos limpiamente. De lo contrario, las dejamos donde ella las dejó por su diseño, y no ofrecemos información a la que nadie tiene derecho. En silencio, dije. En silencio, repitió él. Cuando terminamos de firmar las cartas, su asistente entró con sobres ya dirigidos, las pegatinas de código de barras asomando. Ver esos rectángulos blancos deslizarse sobre la mesa se sintió mejor que cualquier discurso que pudiera haberle dado a mi hijo. El mundo ama el papel. El papel ama el procedimiento. Cuando no puedes hacer que la gente sea decente, puedes hacer que sea cuidadosa. De vuelta en casa, puse las copias al carbón en el cajón inferior de mi escritorio. No en el de Elena. La distinción importaba. Su carpeta fue como llegamos aquí. Mi cajón era lo que hacíamos con ella. La tarde trajo un mensaje de voz de Marcos. Papá, devuélveme la llamada. No hagas nada imprudente. Estamos tratando de hacer esto fácil. La palabra fácil de nuevo, como si la comodidad fuera algo que pudiera usarse como una correa. Lo dejé sin contestar. Un mensaje de texto de Daniela siguió 1 hora después. Cena el martes. Podemos llevar comida para llevar. ¿Te gusta ese pollo al limón del restaurante del centro? Escribí suena bien y no lo envié. Luego lo escribí de nuevo y lo hice. No ganas siendo predecible. Ganas controlando el reloj. Conduje a la oficina de correos antes del cierre y alquilé un apartado postal. La mujer detrás del mostrador tenía la paciencia de alguien que ha visto a miles de personas torpes con formularios sin aprender una sola cosa. ¿Tamaño más pequeño?, preguntó. Mediano, dije. Y una llave extra.
Hay preparación que parece paranoia, y preparación que parece un plan. La llave del apartado postal se sentía tibia en mi bolsillo mientras salía. Un pequeño clic que se traducía en mi cabeza como opciones. De camino a casa paré en el cementerio. No había vuelto desde que pusimos a Elena en la tierra. No se había sentido como un lugar donde pudiera hacer algo. Pero hay conversaciones que no puedes tener en ningún otro lugar. Estacioné bajo el arce nudoso y no llevé nada conmigo. Su nombre en la piedra todavía me sorprendía de la forma en que lo hace un espejo con mala iluminación. Me quedé allí con mi camisa buena y no dije nada durante mucho tiempo, dejando que el viento se moviera en el campo de banderas junto a la sección de veteranos como un aplauso bajo para la gente que se presentó. Cuando hablé, no fue elocuente. Creen que soy blando, dije. Creen que el dolor me hace maleable. El aire no respondió, pero el suelo se sentía firme, y eso fue suficiente. Tú hiciste la mayor parte de lo difícil, añadí más suave. Ahora yo haré el resto. El lunes por la mañana, los recibos del correo certificado comenzaron a llegar a mi aplicación de rastreo uno por uno. Agente del comprador, registrador del condado. Una línea de dominó de marcas de verificación verdes que no tenían nada de poético, y aún así se sentían como poesía. 2 horas después, una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón de voz. Señor Hale, soy Gustavo de Inmobiliaria Hawthorne. Parece haber alguna confusión. Su hijo indicó. Detuve la reproducción. No se dio cuenta de que ya había dicho la única parte que importaba. Devolví la llamada después del almuerzo y lo puse en altavoz. Luego dejé mi teléfono en el mostrador donde podía ver el pequeño punto rojo grabando la llamada, porque un día siempre deseas haberlo hecho. Señor Hawthorne, dije. No hay confusión. Soy dueño de mi casa. Cualquier contacto adicional sobre el listado o venta debe ser por escrito a mi abogado. Tiene su dirección. No venga a mi puerta de nuevo. No hable con mis hijos sobre mi propiedad. Intentó sonar conciliador, pero las palabras puestas al servicio de la presunción no pueden evitar el olor que despiden. Por supuesto, por supuesto. Solo queremos lo mejor para su cliente, dije. Buen día. Envié el archivo de audio a la oficina de Pedro con el asunto tan aburrido que bien podría haber sido un informe de tráfico. Él respondió 12 minutos después. Perfecto. Registrado. Es un extraño alivio tener tu vida traducida en verbos administrativos. Ana y yo hablamos esa tarde. Su inglés tenía una música que me gustaba. Y cuando reía, su voz hacía un pequeño salto en la segunda sílaba. ¿Tú, Elena? Ella dijo que me salvó una vez. No pregunté cómo todavía. Las personas que merecen tu confianza te lo dirán cuando el momento sea el correcto. La casa está lista, añadió. E imaginé paredes blancas y contraventanas azules, aunque aún no las había visto. Vienes, coloco sábanas frescas, limones en un tazón. Dormirás. Dormir se sentía como un lujo que había estado robando en pequeñas monedas. Pronto dije. Necesito una semana. Esperaré, dijo ella. Portugal espera bien. Después de colgar, abrí mi computadora portátil y compré un boleto con conexión a través del aeropuerto de la gran ciudad. Solo ida. Totalmente reembolsable. Comprado con una tarjeta que Elena había etiquetado en nuestro presupuesto como viajes si nos atrevemos. Usé el apartado postal para la facturación y no imprimí nada. Tomé el paso extra de desactivar compartir ubicación en mi teléfono porque la última vez que configuré la consola de juegos de mi nieto, me sorprendió cuánto les gusta a estos dispositivos delatarnos. No me estaba escondiendo. Simplemente me negaba a ser encontrado por personas que no habían pedido permiso para buscar. Caminé por la casa esa noche con un cuaderno. No para inventariar cosas, sino para escuchar. Los objetos te hablan si los dejas. La foto enmarcada de Marcos a los 12 años con su camisa mal abotonada habla de los peores impulsos que tienen mejores historias que podríamos contar si quisiéramos. La cerámica universitaria de Daniela habla de talento, sí. Y también de la forma en que amaba el elogio más que la arcilla. El jardín de crayones de Sofía habla de una parte del futuro en la que estoy dispuesto a invertir. Puse notas adhesivas en cajas en el armario del pasillo, no porque planeara enviarlas todavía, sino porque calmaba una parte de mí ver instrucciones que me había dado a mí mismo. Para Marcos, ¿no es una factura? Para Daniela, con cuidado. Para Sofía. Más tarde, martes por la mañana, el timbre sonó a las 9:03. A través de la mirilla, el agente inmobiliario de nuevo.
Un segundo hombre a su lado. Mayor. Con la mirada de una persona que preferiría estar en cualquier otro lugar. Abrí la puerta solo tanto como permitía la cadena. Cartas certificadas, dije. Significan que no necesitamos hacer este baile. El hombre mayor levantó las manos. Soy el abogado de su hijo, dijo. Y mi labio hizo una cosa que no pretendía. Me pidió que verificara cómo está usted. Verificar, dije. Desde ahí. No rompí la cadena. Recibió el aviso de mi abogado ayer. El agente inmobiliario habló entonces intentando ser genial. Pensamos que tal vez no había visto. Veo bien, dije. Cuando tienes 65 años, y todavía eres competente, hay una satisfacción particular en decir eso sin acalorarse. Pueden dejar una tarjeta. Lo hicieron. Y dejé que las tarjetas se quedaran en la mesa de la entrada como dos polillas. Inofensivas a menos que olvides que comen a través de la tela cuando no las miras. Al mediodía Marcos llamó. Contesté esta vez. Se sentía como un día para dejar que las cosas se revelaran por sí mismas. Papá, ¿qué estás haciendo? Sin hola. Gustavo dice que amenazaste con acciones legales. Lo prometí, dije. Verbo diferente. Está siendo ridículo, espeto. Este comprador es real. Este es un buen número. Estamos tratando de... ¿Quiénes son estamos? Pregunté en voz baja. Inhaló bruscamente. Daniela y yo. Nuestras familias. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo sé, dije. Y ese es el problema. Hubo un silencio que me dijo que estaba calculando el costo de su siguiente frase. Si insistes en hacer esto difícil, dijo finalmente, tendremos que mirar otras opciones. Las curatelas existen por una razón. Las palabras se deslizaron en la línea como un trozo de vidrio en la sopa. No dejé que me cortara. Esa es una afirmación seria, dije. Todavía uniforme. ¿Me estás acusando de incapacidad? Estoy diciendo, dijo más suave ahora, que no podemos sentarnos y esperar a que empieces a cometer errores. Acabo de cometer uno, dije. Contesté esta llamada. Luego, porque no me interesa ser inteligente tanto como ser claro. Cualquier amenaza adicional será enviada a mi abogado. Nos reuniremos el jueves en mi casa a las 2. Trae a tu abogado. Yo tendré al mío. ¿Hablaremos como adultos o no hablaremos en absoluto? Balbuceó. Luego dijo, sí, porque los matones prefieren un horario si les ofrece la oportunidad de usar corbatas. Cuando colgué, caminé al estudio y abrí el cajón inferior donde había colocado la carpeta azul. Saqué el sobre pequeño que no había tocado todavía. En el frente, Elena había escrito, Independencia. Dentro había una tarjeta bancaria y una nota mecanografiada con un pin. Una nota de su puño y letra debajo. Odias las mesadas. Considera esto un desafío en lugar de un regalo. Úsalo para construir una vida, no para comprar tiempo. La audacia de su fe hizo que me dolieran los ojos. Puse la tarjeta en el escritorio donde la luz pudiera atraparla y recordarme que tenía una columna vertebral. Esa noche cambié la cerradura de la puerta principal. No porque tuviera miedo, sino porque me gusta la sensación de una llave en una cerradura que me responde a mí. Engrasé las bisagras, apreté los tornillos en la barandilla de la escalera trasera y reemplacé las baterías en los detectores de humo. Trabajo que parece pequeño hasta que una noche no lo es. Cuando la casa suspiró en la quietud que sigue al trabajo honesto, me serví un dedo del whisky que había estado guardando para una celebración que aún no había definido. Y me senté a la mesa de la cocina sin nada frente a mí. La ausencia de papel se sintió como una decisión. El sueño llegó limpio por primera vez en semanas. Desperté justo antes de las 6 con un mensaje de texto de un número de Lisboa. Señor Hale, hemos preparado los documentos para establecerlo como el único heredero de la propiedad. Por favor, confirme cuándo está listo para recibir al mensajero. Firmado con un nombre que no reconocía del membrete. Papel moviéndose por el mundo en mi nombre mientras yo dormía. Hay peores canciones de cuna. Di un paseo alrededor de la cuadra, sin abrigo, solo respirando como niebla. Una vecina mayor, doña Juana, saludó desde su porche y preguntó por mí de una manera que no requería respuesta. Cuando llegué a mis escalones delanteros de nuevo, un pequeño paquete de cartón estaba contra la puerta, sin dirección de remitente, solo mi nombre y la letra rápida e impaciente de Marcos. Dentro, un folleto brillante de un desarrollo de condominios. Gente canosa sonriendo cerca de una piscina, una lista de comodidades y viñetas, encimeras de granito, un estudio de yoga, un transporte al centro comercial.
Una nota arriba. Pensé que te gustaría mirar. Con cariño, M. Sonreí de una manera que no mostraba los dientes y puse el folleto debajo de la botella de whisky para nivelar un bamboleo. Útil, después de todo. El jueves llegó con un cielo del color de la piedra mojada. Pedro llegó 5 minutos antes. Lo que es decir, a tiempo. Nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde mis hijos me habían dicho que mi vida ya no me quedaba. Colocó un bloc de notas amarillo sobre la madera frente a él y escribió la fecha en la parte superior con un bolígrafo que hacía un sonido agradable. Cuando Marcos llegó con un hombre que presentó como su abogado, Jeff, Daniela siguió un paso atrás, con los ojos brillantes y cansados. Sofía no estaba con ellos. Sentí su ausencia como una luz que no sabías que estabas usando hasta que se fue. No nos dimos la mano. Jeff abrió con la voz de una persona que se había hecho socio siendo el hombre más razonable en habitaciones irrazonables. Estamos aquí de buena fe, dijo, para discutir un camino a seguir, que honre los intereses de todos. Extendió las manos de una manera que sugería una mesa invisible donde se sentaba la posibilidad. Pedro deslizó la carta de cese y desista a través de la mesa tangible. Los intereses de mi cliente son honrados cuando su propiedad es respetada, dijo. Esta carta reafirma lo que su correspondencia de ayer reconoció. Él no ha puesto su casa en venta. No ha autorizado a ninguna persona a solicitar compradores. Cualquier esfuerzo adicional para hacerlo constituirá interferencia ilícita y ustedes serán nombrados. La mandíbula de Marcos trabajó pero no habló todavía. Daniela intentó una sonrisa, que se sintió como un intento, no la emoción. Papá, solo estamos tratando de pensar a largo plazo. Yo también, dije. Y empecé a pensar a largo plazo antes de que aprendieras a conducir. Ella se sonrojó. Marcos no pudo detenerse más. Mira, dijo inclinándose hacia adelante, palma sobre la mesa. Te quedas con la casa si es lo que quieres. Pero no puedes esperar que carguemos con el resto de... ¿Cargar? Dije suavemente. ¿Qué están cargando? Pareció sorprendido por sus palabras. La carga, dijo más pequeño. La carga de mi vida. Pregunté todavía suave. La carga de mis facturas que no pagan. La carga de mis decisiones que no toman. O la carga de no obtener lo que ya habían contado como suyo. Miró a Jeff entonces como si la ley pudiera salvarlo del lenguaje. No podía. Pedro habló en la quietud. También está el asunto de las amenazas de curatela. No miró a Marcos cuando lo dijo, lo que hizo que la línea sonara más fuerte. Esas declaraciones fueron grabadas y preservadas. Si se presentara alguna petición, introduciremos evidencia de competencia y de intento de coerción financiera. La mano de Daniela voló a su boca. Nunca haríamos. Comenzó. Luego se detuvo al escucharse a sí misma. Marcos no quiso decir. Quise decir, dijo Marcos con los ojos calientes, que estoy cansado de esto. Estás cansado, dije asintiendo. Entiendo. Que te digan que no es agotador cuando has ensayado el sí. Dejamos que la quietud se sentara en la mesa por un minuto. Luego empujé una hoja de papel hacia ellos. No era lo que esperaban. Una lista simple escrita en mis letras de imprenta ordenadas. Aquí está lo que estoy haciendo en mi línea de tiempo. Tenía 3 puntos. 1. No voy a vender mi casa. 2. Si elijo reubicarme en cualquier momento, les diré después de que la decisión esté tomada. 3. Continuaré apoyando a Sofía directamente a mi discreción. Cualquier intento de mediar ese apoyo a través de intermediarios termina con todo el apoyo. Los ojos de Daniela brillaron. Me sorprendió. No debería haberlo hecho. Que detrás del cálculo todavía hubiera un alcance por consecuencia. Papá susurró. Por favor. No soy el enemigo, dije. Y sentí la verdad de ello hasta mis pies. Pero no soy un recurso para ser gestionado. Pedro recogió su bloc. Jeff murmuró algo circunspecto sobre tiempo para digerir. Marcos se levantó sin mirarme y se movió hacia la puerta como si la casa lo ofendiera. Daniela se demoró en el umbral. Se volvió. ¿Tienes que ser tan frío? No lo soy, dije. Elijo ser claro. Se habían ido 3 minutos cuando mi teléfono vibró. Un número portugués. Entré al estudio y cerré la puerta detrás de mí antes de contestar. Señor Hale, dijo la voz. Amable y precisa. Hemos enviado documentos por mensajería a su apartado postal. Incluyen confirmación de su estado y una carta temporal de autorización para que la cuidadora actúe bajo su instrucción. Hizo una pausa. Luego añadió.
También incluimos información que su esposa nos pidió que le diéramos solo cuando estuviera listo. Ella fue muy cuidadosa. Gracias, dije. Mi voz sonaba como la de un hombre que sabía lo que haría a continuación. Se sentía extraña y buena en mi boca. Cuando colgué, me quedé allí con la mano en el respaldo de la silla de Elena. Mi pulgar frotó el lugar donde el cuero se había desgastado por años de ella inclinándose. El papel no podía traerla de vuelta. El papel no podía enseñar a mis hijos lo que ella había tratado de enseñarles antes de que decidieran que querer era lo mismo que merecer. Pero el papel, cuando es lo suficientemente grueso y sellado por las oficinas correctas, podía mantener un límite, mientras el resto de mí hacía el trabajo más silencioso de vivir. En mi camino al apartado postal pasé por el desarrollo de condominios del folleto. El letrero en el frente prometía vida libre de mantenimiento. Me reí. El sonido me sorprendió. No existe tal cosa como libre de mantenimiento. O haces el trabajo tú mismo, o alguien te lo hace a ti. Prefiero el tipo de trabajo que deja marcas en mis nudillos y mi nombre en la escritura. La oficina de correos olía a papel cortado y paciencia. Mi llave giró suavemente. Dentro de mi caja, un aviso amarillo esperaba. Ver al empleado por paquete. La mujer de ojos amables me entregó un sobreplano lo suficientemente pesado como para cambiar un día. De vuelta en mi camioneta, lo abrí con la uña del pulgar. Estampillas de Lisboa me guiñaron. Levanté el primer documento. Confirmación en tinta negra de que una pequeña casa con paredes blancas y contraventanas azules al otro lado del Atlántico era, a los ojos de dos gobiernos, mía para decidir. Debajo, la carta para Ana. Su nombre impreso tan nítido como la certeza. Y en el fondo, una nota de puño y letra de Elena. Una copia de una copia todavía segura, a pesar de las generaciones de papel entre nosotros. Si estás sosteniendo esto, no estás perdido. Estás eligiendo. Puse el sobre en el asiento del pasajero donde ella solía viajar, y conduje a casa más lento de lo habitual, como si la velocidad pudiera soltar algo que quería conservar. En la entrada maté el motor y me senté un momento. La casa me devolvió la mirada. Vieja, honesta. Un lugar que pedía trabajo y pagaba en dignidad. Pensé en Portugal. Limones en un tazón. Una terraza donde el viento llevaba el mar. Pensé en el dibujo de Sofía, y la mandíbula de Marcos, y los ojos de Daniela. Luego, porque un plan es tan bueno como el paso que das a continuación, tomé mi teléfono y abrí un nuevo mensaje para Ana. Llegando pronto. Por favor, prepare la casa como lo haría para Elena. Presioné enviar un segundo después. Como desee, señor. Pondré sábanas frescas y cortaré limones. Lo esperaremos. Algunas victorias son ruidosas. La mía no lo sería. La mía sonaría como un papel deslizándose en archivos, como llaves girando en cerraduras, como pasos sobre losas al amanecer. La mía se vería como un hombre con una buena camisa parado en su porche con un paquete bajo el brazo y sin intención de pedir permiso para vivir en su propia vida. Llevé el sobre de Lisboa adentro y lo puse junto a la carpeta azul en el escritorio. Los dos juntos formaban una figura que reconocí. Pasado y futuro apilados ordenadamente, presente en medio. Descansé mi mano sobre ambos y dejé que la casa estuviera tranquila a mi alrededor. Era el tipo de tranquilidad que no está vacía. Era el tipo que espera el siguiente acto. El sobre de Lisboa se quedó en el escritorio de Elena durante la noche como un faro silencioso. Papel como una especie de luz. No lo abrí de nuevo antes de acostarme. No necesitaba hacerlo. Saber que existía cambió la forma en que sonaba la casa cuando me movía por ella. Las tablas del suelo que habían crujido como quejas, ahora se sentían como conversaciones. El horno encendiéndose no se sentía como edad, se sentía como lealtad. Una cosa extraña sucede cuando dejas de esperar a que te digan quién eres. Los objetos que siempre han estado contigo finalmente responden. La mañana trajo un cielo del color del agua de fregar, y el tipo de frío que hace que el café sepa a decisión. Bebí el mío parado en el fregadero. El romero todavía estaba recortado como lo dejé. El limonero parecía de alguna manera menos una acusación y más una tarea. Elena solía decir: una vida se construye a partir de las tareas que dejas de resentir. Enjuagué la taza, la puse boca abajo en el escurridor y llevé un bloc de notas a la mesa de la cocina. Esta vez, las columnas estaban etiquetadas más claramente. Lo que se va, lo que se queda,
Lo que viaja. Lo que se va terminó pareciendo un retrato familiar dibujado por los zapatos de un taquígrafo de una década en la que Marcos pensaba que el cuero italiano podía hacer lo que la consistencia no podía. El juego de cuchillos que Daniela tomó prestado para una cena de acción de gracias, que siguió expandiéndose para incluir a todos excepto a las personas que cocinaban. Cajas de trofeos, cintas, placas, las pequeñas monedas de la infancia a las que nos aferramos porque las monedas adultas resultaron ser menos seguras de lo anunciado. Lo que se queda fue benditamente corta. La mesa, donde las alturas de los niños estaban marcadas en la madera. Los libros, con las notas al margen de Elena como pequeños senderos a través de un bosque. El piano que nunca aprendió a tocar pero amaba pulir. Lo que viaja fue la lista menos complicada que había hecho desde que todo esto comenzó. El sobre de Lisboa, una maleta, pasaportes, su fotografía de la playa el año que nos permitimos ser jóvenes por más de un fin de semana. Llamé a la compañía de mudanzas a las 9:02, porque las 9 en punto se sentía como empezar una pelea, y las 9:30 se sentía como dejar que algo me empezara a mí. Un hombre llamado Rodríguez contestó. Su voz tenía la robustez paciente de alguien que había levantado las vidas de otras personas en camiones para ganarse la vida y todavía creía en devolver las llamadas telefónicas. Hablamos en detalles específicos. 2 entregas, 2 direcciones, un camión, una mañana. Preguntó si esto era una liquidación de bienes. Le dije honestamente que era una corrección. Se rió una vez suavemente como para decir que entendía más de lo que yo había dicho. ¿Quiere que firmen?, preguntó. Sí, dije. Y les dirá que el remitente es Ricardo Hale. ¿Algo más?, preguntó. No llegue tarde, dije. Deje que el tiempo hable un poco. Me dio una ventana entre las 7 y las 9. Dije 7 como si el minuto pudiera obedecerme. El resto del día lo pasé tocando lo que se iría y lo que se quedaría. Las cajas tienen un olor cuando salen del garaje. Polvo y ambición. Saqué las de los tamaños y formas correctos y comencé en las habitaciones que no habían sido sus habitaciones en 20 años. Y aún así, lograban insistir en ser llamadas así. La habitación de Marcos primero. Los carteles se habían ido, pero la pared donde había estado su cama todavía tenía cuadros tenues de pintura que envejecieron de manera diferente, donde la luz del sol no podía llegar. Empaqué sus anuarios de secundaria. La pila de tarjetas de béisbol que juró pagarían la universidad, la corbata azul pálido, que le compré cuando decidió ser un hombre de traje, porque ser un hombre en el espejo no era suficiente algunos días. Encontré la carta que le escribí en su cumpleaños número 18, en la que le decía que el coraje era principalmente aparecer cuando la historia no se trataba de ti. La leí, la doblé, y la puse encima de sus trofeos. No añadí una nota. La carta haría su trabajo. La habitación de Daniela hizo un tipo diferente de sonido cuando abrí el armario. Algo como vidrio que ha recordado ser arena. Bufandas cuidadosamente atadas alrededor de perchas. Una caja de zapatos etiquetada arcilla que contenía más periódico que arte. Los libros de piano de los 6 meses, que rogó aprender, y luego recordó que no es el elogio lo que enseña a tus dedos a seguir adelante cuando no quieren. Envolví los libros en papel marrón con el tipo de atención que le das a una historia que has terminado de tratar de arreglar. Puse su ensayo de 7º grado, en el que escribió sobre querer ser la persona que trae cosas a la mesa, encima de los libros de piano, y cerré la tapa de la caja suavemente. Ella no se había referido a dinero cuando escribió eso. Esa es la cosa con el tiempo. Nos reescribe si no prestamos atención. En el armario del pasillo, encontré la caja con los adornos de Navidad de Sofía. Las estrellas de cartón incrustadas de purpurina que ella insistió en que guardáramos, incluso cuando la purpurina encontraba su camino en todo, incluso en la mantequera. Esos no fueron a ningún envío. Esos fueron a la lista de lo que viaja, porque hay algunas cosas que no rindes a una lección. La casa cambió a medida que las cajas se llenaban. No más vacía, más clara. Hay una misericordia en elegir lo que es tuyo para llevar, y lo que es tu trabajo dejar. Al mediodía, conduje a la ferretería por cinta de embalar, marcadores permanentes y los tornillos particulares que encajaban en la placa trasera del pestillo de la puerta lateral. En mi camino de salida, un estante de exhibición de cajas fuertes baratas me llamó la atención. Pequeñas cajas negras con códigos en sus caras, el tipo de cosa que promete más de lo que puede entregar, y aún así resulta útil en un apuro.
Compré una, no para joyas o efectivo, para copias. La gente piensa que los originales son lo que importa, pero una copia bien colocada puede salvarte cuando el original está en las manos equivocadas. De vuelta en casa, etiqueté cada caja como una promesa que no requería testigo. Marcos personal devolver. Daniela libros piano devolver. Marcos trofeos devolver. Daniela caja arcilla devolver. La palabra devolver me calmó. Cuando alguien decide que eres un recurso, a veces la respuesta más efectiva es devolverles lo que dejaron atrás. Puedes mantener la boca cerrada y aún así hacer tu punto si tu letra es lo suficientemente clara. A las 3, llamé a la oficina de Pedro y le conté a su asistente sobre el camión de mudanzas en la mañana. Se sentía correcto dejar que alguien de mi lado supiera dónde estarían los muebles mañana. Es un tipo particular de soledad ir a la guerra contra personas cuyas fotos de Navidad todavía se sientan en tu repisa. El papeleo no es compañía, pero es compañerismo de una clase. Antes de colgar, pedí una carta más. Una nota simple dirigida a quien corresponda indicando que mi casa no estaba listada, no estaba a la venta, no estaba sujeta a ninguna transacción pendiente. Una oración que sonaría aburrida hasta que alguien necesitara ser aburrido para dejarme en paz. Al final de la tarde, la luz de invierno tenía ese tono de níquel que obtiene cuando el día quiere terminar antes que tú. Pasé un paño suave sobre la mesa, donde Elena y yo habíamos movido nuestras vidas a través de números cada diciembre. Diezmos, impuestos, las pequeñas categorías que fingíamos odiar, y secretamente amábamos porque nos probaban que todavía estábamos dirigiendo algo. Puse el sobre de Lisboa sobre la mesa, lo abrí, y saqué la carta para Ana, la que tenía su nombre nítido y seguro, y la coloqué en la nueva caja fuerte. Luego hice 3 copias del certificado confirmando mi estado en Portugal, y las puse en 3 lugares diferentes. La caja fuerte, el cajón inferior debajo de una pila de manuales viejos para electrodomésticos que ya no poseíamos, y un sobre manila en el maletero del auto debajo de la llanta de repuesto. Mi padre me enseñó que si tienes que esconder algo, escóndelo donde la gente ya está cansada. Nadie quiere levantar una llanta de repuesto. En la cena, herví pasta y la salé demasiado. Elena solía decir que el duelo te hace olvidar las matemáticas de la cocina. La comí de todos modos. Parado en el mostrador leyendo el mensaje de texto de Daniela que decía: el martes, sigue en pie. ¿Podemos llevar pollo al limón? Respondí sí. Incluí una sonrisa que no sentía porque a veces dejas que el otro lado piense que está jugando un papel en tu plan. Hace que todos sean más educados hasta que es hora de no serlo. Dormí en el estudio de Elena en el sofá que cruje como algo en lo que se supone que no debes sentarte. Su olor casi se había ido de la habitación, pero el aceite de limón se mantenía honesto. El reloj hacía tic-tac. Lo dejé. Desperté a las 4:52. La casa oscura y segura a mi alrededor. Café. Una ducha. Una camisa limpia. Escribí 2 notas. Una para Marcos. Una para Daniela. Y las sellé sin releer. Decían lo mismo en diferentes palabras. Estoy devolviendo lo que te pertenece. Estoy conservando lo que me pertenece. La diferencia entre los dos no está a debate. No las firmé con amor. No las firmé con nada. Los nombres pueden ser demandas. Hoy, prefería declaraciones. A las 6:41, encendí la luz del porche y vi la escarcha humear desde el césped como una promesa cumplida. A las 6:57, el camión giró en mi calle. Una cabina blanca. Un rectángulo de remolque que hizo un rectángulo de mañana. Rodríguez saltó exactamente a las 7 con una chaqueta que había movido los muebles de otras personas a través de los inviernos de otras personas. Señor Hale, dijo, y me estrechó la mano con un agarre que sugería que apreciaba la diferencia entre un trabajo y un favor. Detrás de él, 2 hombres con gorros de lana esperaban con carretillas como caballos esperando riendas. ¿Tiene las direcciones?, pregunté. Se palmeó el bolsillo del pecho. Briar Ridge primero. Luego, Pine Avenue. Y las instrucciones, dije. Sonrió sin mostrar los dientes. Entregar en la puerta. Pedir firma. Si no firman, tomar una foto. Enviar con marca de tiempo. Su nombre en la nota. Gracias, dije. Miró más allá de mí hacia la casa. No entrometido. Solo curioso de la forma en que un artesano tiene curiosidad sobre la habitación por la que será juzgado. ¿Quiere que nos llevemos algo más?, preguntó.
Casual como si ofreciera un último cigarrillo. Hoy no dije. Trabajaron eficientemente de la forma en que lo hace la gente cuando lo que están moviendo pesa libras. Cajas fuera de habitaciones que habían esperado demasiado tiempo para ser honestas sobre lo que eran. El banco del piano con el nombre de Daniela garabateado en la parte inferior desde el día que dejamos que hiciera todo suyo, para animarla a seguir intentándolo. La chaqueta de cuero de Marcos de 1999 envuelta en papel de seda que debería haber sido humildad y no lo fue. Los trofeos. La corbata. La caja de zapatos que era más periódico que arcilla. Observé sin rondar. Un hombre que observa demasiado de cerca hace que otros hombres se apresuren. Un hombre que finge no importarle, invita a que algo se caiga. Me paré donde podía ver todo sin parecer ver todo, lo cual es una habilidad que los padres aprenden cuando están cansados de que les digan que sus ojos son controladores. A las 7:31, Rodríguez pidió la primera firma de mí. Un recibo confirmando las cajas de la forma en que un tribunal confirma una sentencia. Firmé e imprimí mi nombre y añadí las direcciones junto a ellos con mano pulcra. El papel hizo un arrastre satisfactorio bajo mi bolígrafo. Algunas mañanas te dan eso. Cuando las puertas del camión se cerraron, Rodríguez tocó el borde de su gorra en un gesto que pertenecía a otra década, y hacía que ésta se sintiera menos barata. Tendremos cuidado, dijo. Seremos respetuosos. Respeto es una buena palabra, dije. Cuesta menos de lo que la gente piensa y compra más. Asintió. Parecía que quería decir algo más y decidió no hacerlo. Ese es otro tipo de respeto. Salieron a las 7:39. La calle se tragó su sonido antes de que la escarcha hubiera terminado su vapor. Me serví un segundo café y dejé que la cocina absorbiera la nueva forma del día. La casa no se sentía más pequeña sin las cajas. Se sentía más verdadera. Puse las notas para Marcos y Daniela en sobres separados y las dirigí con mi letra cuidadosa. Metí la de Daniela en la caja superior etiquetada Libros de piano para que la viera antes de ver el título de la canción que nunca aprendió a terminar. Metí la de Marcos en el cuello de la chaqueta porque encontrar una carta en un lugar donde pones tu boca hace más difícil mentirte a ti mismo sobre lo que acabas de leer. A las 8:12, mi teléfono vibró. Una foto de Rodríguez, el porche de Marcos, la pila de cajas en el tapete, la nota con mi letra visible como una firma que no puedes negar. Las marcas de tiempo se alinearon como dientes. No escribió nada más. No tenía que hacerlo. 4 minutos después, otra foto. La entrada de Daniela. El banco del piano con la caja encima. El reflejo de su puerta contra tormentas atrapando la silueta de una mujer con forma de una decisión que no estaba lista para tomar. El pie de foto tiene una sola marca de verificación. Puse el teléfono boca abajo y dejé que el pensamiento aterrizara. Esto es lo que parece cuando le das a la gente exactamente lo que pidieron, y descubren que querer no es lo mismo que merecer. Limpié el mostrador donde habían descansado las cajas rayas donde el cartón había aprendido la forma de nuestra casa, y puse el sobre de Lisboa de vuelta en la caja fuerte, giré el dial, y escuché el clic que me decía que los cilindros respetaban los números que les había dado. A las 8:33, sonó el timbre. Conocía la altura del golpe antes de mirar por la mirilla. Los nudillos de Marcos hacen un sonido como alguien probando una pared. Dejé la cadena puesta. Abrí la puerta el ancho de la paciencia de un padre, y encontré los ojos que había visto parpadear al abrirse el día que nació. ¿Qué es esto?, exigió. Y levantó su teléfono con la foto de sus escalones como si fuera un veredicto y no una fotografía. Eso dije es tu vida siendo devuelta a ti. Ladró una risa. Así que crees que eres inteligente. No particularmente, dije. Pero estoy despierto. Puso su mano en la puerta como si la presión pudiera cambiar las bisagras. Abre esto, dijo. Lo hice, dije. Y no lo hice. Hiciste entregar las cosas de mi infancia a mi casa. ¿Crees que esto es lo que... Esto es mezquino, papá? Creo que es preciso, dije. Las cosas que te pertenecen deberían estar en tu casa. Maldijo suavemente de la forma en que lo hacen los hombres cuando no están listos para ser el hombre que creen que son. Esto es una locura. Locura sería firmar un papel que no leí porque mi hijo me dijo que leer era una pérdida de tiempo, dije uniformemente. Locura sería mudarse a un sótano porque los adultos en una cena a la que no fui invitado decidieron que yo era un factor de riesgo que podía mitigarse con una pequeña cocina. Su mandíbula hizo clic.
Pude ver el argumento que había ensayado esta mañana descarrilarse. Se reagrupó. Sacó un papel, la carta de intención doblada y desdoblada lo suficiente para parecer cansada. Lo empujó a través del hueco para que se doblara contra la cadena. Esta es una buena oferta. Estás siendo terco para probar un punto. Hay puntos que vale la pena probar, dije. ¿Qué? ¿Que no se te puede decir qué es lo mejor para ti? Felicidades, mensaje recibido. Su boca hizo una línea que reconocí de cada juego que perdió cuando tenía 7 años. ¿Te das cuenta de lo egoísta que es esto? Egoísta, repetí. No porque necesitara claridad, sino porque a veces el eco de una palabra la avergüenza hasta hacerla honesta. Estamos tratando de ayudarte, dijo más fuerte ahora. El volumen siempre la última herramienta de un hombre que se ha quedado sin otras. Daniela y yo teníamos un comprador alineado antes de que terminara mi café. Sí, me di cuenta, dije. Tomó un respiro que intentó ser un reinicio. ¿A dónde vas? Adentro, dije. Puedes llamarme a las 2. Estaré disponible hasta las 3. Papá. De 2 a 3 repetí y cerré la puerta de una manera que no azotó. La cadena cayó contra el marco con un pequeño sonido que se sintió como un signo de puntuación. Se quedó en el porche por la longitud de un orgullo, y luego se fue. Sus neumáticos hicieron una declaración contra el pavimento, que la calle ignoró. Cuando su auto dobló la esquina, la casa se relajó de la manera en que lo hacen las casas cuando la persona respirando sobre ellas ha dejado de intentar hacerlas más pequeñas. A las 9:05 Daniela llamó. Contesté. Papá, dijo. Y la palabra se quebró. ¿Qué estás haciendo devolviendo? Lo que te pertenece, dije. Son solo cajas, dijo ella. Pero nunca había sido capaz de decir solo sin tragar vidrio. Son recordatorios, dije. Y no tienes que guardarlos. Puedes tirarlos. Eso es parte de la lección para. Por favor, no seas cruel, dijo ella. No lo soy, dije. Y supe que era verdad. Estoy siendo económico. Se quedó callada el tiempo suficiente para hacerme pensar que había colgado. Entonces Sofía las vio. Me preguntó por qué sus libros de piano estaban en el porche. ¿Qué debería decirle? Que son suyos, dije. Y que aprender a terminar algo es a veces más lento que querer hacerlo. Eso no es justo, dijo ella. Y ahí estaba de nuevo. La palabra que la gente usa cuando un resultado se niega a coincidir con su intención. Justicia, dije, es una conversación más larga que la que tenemos hoy. No le colgué. Dejé que la llamada terminara de la forma en que un columpio termina cuando dejas de empujar. Deteniendo el movimiento, no con ira. Cuando la línea quedó en silencio, la cocina sonó más grande. El reloj en el estudio de Elena sonó más cerca. Antes del mediodía conduje al banco. Moví una suma modesta de la cuenta conjunta que Elena y yo habíamos usado para comestibles a la cuenta de viajes con la tarjeta que ella llamó un desafío. Dejé los saldos por lo demás intactos. Hay una sabiduría en no hacer bailar los números solo porque has aprendido un paso nuevo. Me paré en la fila detrás de un hombre depositando efectivo con su sombrero en la mano y frente a una mujer discutiendo con un cajero sobre una tarifa que probablemente había aceptado y nunca leyó. El banco olía a alfombra vieja y bolígrafos falsificados. Firmé donde el empleado me dijo que firmara y me fui con mi copia, que no le importaba a nadie más que a mí, y por lo tanto importaba más. De camino a casa paré en la oficina de correos para revisar el apartado. Dentro, un sobre más pequeño de Lisboa con mi nombre en el tipo de tinta que no se corre. No lo abrí en el estacionamiento. No todo necesita comerse caliente. Lo deslicé en la guantera con el manual de un auto en el que ya no confío para que me diga la verdad sobre su luz de aceite. En casa puse el sobre junto a su hermano mayor en el escritorio, y me paré con las manos a cada lado, palmas planas, dedos extendidos como un hombre midiendo algo que intenta construir. El plan había cambiado de papel a físico. Las cajas se habían movido. La gente había sido forzada a cargar partes de sí mismos que habían asumido que yo seguiría sosteniendo. Las siguientes piezas serían más silenciosas. Confirmaciones de aerolínea escondidas donde no pudieran ser encontradas por nadie buscándome en un plan familiar compartido. Servicios públicos programados para un futuro que no requería que yo anunciara una dirección de reenvío. Llaves duplicadas no porque esté preocupado por quedarme fuera, sino porque estar encerrado es un tipo diferente de trampa que no tengo intención de entretener. A la 1:59 el teléfono sonó. Marcos. A tiempo porque incluso el orgullo respeta una cita, si cree que podría obtener algo de ella. De 2 a 3 dije. Exhaló a través de sus dientes.
Has hecho tu punto. Todavía no dije. Pero estoy a tiempo. ¿Qué quieres? Preguntó. Y finalmente era una pregunta. Quiero vivir en mi casa hasta que elija no hacerlo, dije. Quiero que dejes de tratar mi no como una fase. Quiero que tu agente inmobiliario deje de tratar mi dirección como una partida presupuestaria. Quiero que aprendas la diferencia entre ayuda y control. Dejó que el silencio hiciera un poco de trabajo entonces. ¿Y si no puedo? Lo harás, dije. Porque la alternativa es más pequeña de lo que incluso tú quieres que sea. ¿Qué significa eso? La sospecha es solo miedo en ropa casual de negocios. Significa tribunales, dije. Significa transcripciones. Significa grabaciones que suenan peor en un tribunal de lo que sonaron en el altavoz de mi cocina. Significa un juez preguntándote por qué amenazaste con una curatela a un hombre que puede citar la fecha de pago de su hipoteca y la tasa de interés de su anualidad de memoria. Me grabaste, espetó. Preservé una conversación, dije. Porque un día siempre deseas haberlo hecho. No levanté la voz. Él no bajó la suya. Pero algo en su tono perdió una capa de certeza. Entonces, ¿qué ahora? Ahora, dije, no hablamos de la casa de nuevo. Cuando tengas algo que discutir que no sea sobre sus metros cuadrados, me llamas un domingo después de la iglesia y me preguntas si me gustaría reunirme contigo para comer pastel. No porque pienses que necesito azúcar, sino porque quieres escuchar sobre el jardín. Se burló, pero no con toda su boca. ¿Pastel? Sí, dije. El tipo que toma paciencia y te paga rebanada por rebanada. Terminamos aquí, dijo. Por ahora, dije. Y dejé que la llamada terminara como un columpio de porche de nuevo. En la quietud que siguió empaqué la única maleta en la que confiaba. Calcetines que conocen la forma de mis pies. 2 camisas que no me hacen lucir como un hombre tratando de ser menos viejo de lo que es. El kit de afeitado que Elena me dio en nuestro 20º aniversario porque le gustaba el olor a sándalo. La foto de ella en la playa es de alguna manera todavía más cálida de lo que el sol será jamás en mi cara de nuevo. El pasaporte. La tarjeta que ella llamó un desafío. Dejé la maleta abierta en la cama en la habitación de invitados y bajé al jardín. El romero ha sido podado. El limonero siempre necesitará algo. Corté 3 limones de todos modos. Los puse en un tazón en el mostrador y escribí una nota para mí mismo en el bloc de notas. Cerrar puerta trasera. Regar albahaca. Dejar llaves con doña Juana en un sobre marcado correo. Las practicidades son cómo los hombres como yo nos decimos a nosotros mismos que no estamos soñando cuando finalmente estamos haciendo lo que hemos estado amenazando con hacer. El timbre sonó de nuevo a las 4:11. Conocía el peso de estos pasos, más ligeros, más rápidos. El sonido de alguien que todavía espera que la conversación pueda convertirse en algo sin bordes afilados. Daniela sola. Abrí la puerta completamente porque hay momentos en que le das a alguien la dignidad del acceso incluso si no le das la cosa por la que vino. Se paró en el porche con la caja de libros de piano en sus brazos y la nota encima como una quemadura de sol que no había esperado. No puedo tomar esto, dijo y levantó la caja como prueba. Ya lo hiciste, dije. Las lágrimas amenazaron los bordes de sus ojos de la forma en que el clima amenaza un picnic. No hagas eso, dijo ella. ¿No hacer qué? Convertir todo en una línea que suena bien, dijo. Solo. Su voz se quebró. Solo dime qué quieres que aprenda. Había sido mi hija durante 37 años. Y esta era la primera vez que me hacía esa pregunta sin esperar que la respuesta fuera una escalera que pudiera subir hacia donde ya había decidido que iba. Exhalé por la nariz. Y sentí algo en mi pecho hacer espacio para algo que no era ira. Conserva lo que es tuyo, dije. Deja de pedirle a otras personas que lo guarden por ti. No confundas acceso con amor. Y si quieres ser la persona que trae cosas a la mesa. Minyamin. Minyamin. Asentí hacia la caja práctica cargando lo tuyo al auto. Parpadeó, sorprendida de que supiera de dónde venía esa línea. Luego sostuvo la caja más fuerte y, para su crédito, no pidió ayuda para bajar los escalones. Cuando llegó al fondo se volvió. ¿Voy? ¿Vamos a verte? Sí, dije. Cuando yo decida les diré. Y cuando diga domingo y pastel, lo diré en serio. Medio rió, medio lloró. Pastel, dijo como si la palabra pudiera contener todo lo que habíamos fallado en hacer de otras palabras. Conduce con cuidado, dije. Y cerré la puerta suavemente de la forma en que lo haces cuando has aprendido que el ruido no añade nada excepto ecos. En la noche,
Mientras la casa se plegaba en la luz color polilla que hace honesto a un hombre, caminé por las habitaciones una vez más. Toqué la mesa donde las marcas miden la altura. Enderecé la fotografía de Elena en la repisa. No porque estuviera torcida, sino porque me hacía sentir que podía serle útil de una última manera. Cerré la puerta principal. Dejé la luz del porche encendida y puse el sobre de Lisboa de nuevo en el escritorio, donde pudiera dar forma al aire mientras yo dormía. Mañana sería el primer día que mis hijos despertarían con partes de sí mismos en sus pisos en lugar de en los míos. Mañana sería el día en que compraría limones en un lugar donde los limones no habían aprendido mi duelo. Mañana sería otro día en una vida que elegí. Por ahora era suficiente estar en mi cocina con mostradores limpios, y un tazón de fruta, y un plan que no necesitaba el permiso de nadie más para ser real. Para cuando el sábado llegó de nuevo, la casa había aprendido mi nueva quietud. Ya no era el silencio de la mañana. Era el silencio de un plan que se había movido del papel al músculo. Las cajas se habían ido. La mesa estaba despejada. El sobre de Lisboa estaba en la caja fuerte como una brasa baja. Calor constante, sin humo. A las 8:03 de la mañana, un mensaje de texto de Marcos parpadeó en la pantalla. Vamos a pasar a las 10. No hagas esto difícil. No escribí nada. Preparé café y regué la albahaca que Elena había persuadido a través de 3 inviernos como una esperanza obstinada. Puse limones en un tazón en el mostrador, porque el mensaje de Ana había hecho que ese pequeño ritual se sintiera como práctica. Luego me senté a la mesa de la cocina y escribí 3 líneas en el bloc de notas. 1. Respirar primero. 2. Hacer preguntas que no quieran responder. 3. Hacer que se escuchen entre ellos. El truco con la familia no es el volumen, es la acústica. A las 9:59 escuché la impaciencia familiar de neumáticos sobre la grava. La camioneta de Marcos lleva su clima consigo. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Entró primero. Hombros inclinados hacia adelante. Mandíbula apretada. Daniela lo siguió, mejillas rosadas por el frío. Labios presionados como si estuviera conteniendo algo que podría romperle los dientes si saliera. Sin Sofía. La ausencia se sintió como una corriente de aire. Buenos días, dije. Tenemos que arreglar esto. Marcos no se sentó. Caminó a lo largo de la alfombra como un hombre midiendo un campo para una cerca que sería más alta de lo que permitía la escritura. ¿Café?, pregunté. Porque ofrecer hospitalidad a personas que han ensayado hostilidad tiene una forma de tirarles el guión de las manos. No espetó. Sí. Por favor, dijo Daniela. Y las palabras sorprendieron a su boca. Le serví una taza. Miró el vapor como si pudiera decirle qué decir a continuación. Tomé mi asiento y dejé que la silla hiciera su crujido honesto. Dijiste arreglar, Marcos. Eso presume una disputa. Seamos claros sobre cuál es la tuya. La casa dijo, como si las 2 palabras pudieran congelarse en ley. No puedes quedártela. No es razonable. No hay hipoteca, dije de nuevo. Porque la repetición es a veces obediencia y a veces un espejo. Impuestos, mantenimiento. Seguridad disparó rápidamente. No es sostenible. Se apoyó en la frase como en un pasamanos que había sostenido su peso antes. La voz de Daniela llegó más suave. Papá, nos preocupa que te caigas, que estés solo. Están preocupados porque la casa sea mía, dije. Esas no son la misma preocupación. Marcos dejó de caminar. Encontramos otro comprador. Número más fuerte. Tenemos una carta de intención. Tenían, dije. Y deslicé el recibo de correo certificado de Pedro a través de la mesa como una pieza de ajedrez. Su comprador ha sido notificado de que cualquier contacto adicional pasa por el abogado. No habrá venta. Esto es ridículo, dijo. Estás forzándonos a decir lo que quieres. En voz alta dije con calma. ¿Qué es por lo que estás enojado? Me miró fijamente. Y por un destello vi al niño de 7 años que odiaba que el bate fuera pesado. Pero odiaba más cuando yo ayudaba a sostenerlo. Giró a un nuevo terreno. Si no vas a ser práctico, pediremos la curatela. Daniela se estremeció. No sabía que él traería esa palabra a esta habitación de nuevo. Dejó su café demasiado cuidadosamente. Entonces pidan, dije. Y mi voz nos sorprendió a los 3 con su uniformidad. Descubrirán que los jueces prefieren los hechos a los sentimientos. Traigan evidencia. Nosotros traeremos grabaciones. La boca de Marcos se abrió y se cerró.
No le gustaba el sonido de sí mismo cuando no era el que reproducía la llamada. Daniela intentó atrapar la cuerda antes de que él cayera más lejos. No queremos hacer nada de esto, dijo. Te queremos a salvo. Te queremos cerca. En el sótano, dije. En nuestro hogar, dijo ella. Una súplica debajo de la actuación. En su sótano, repetí. Seamos precisos. El silencio se estiró el tiempo justo para hacer que el siguiente sonido contara. Alcancé mi teléfono, lo puse en el centro de la mesa y toqué el icono del altavoz. Deberíamos incluir a Sofía, dije. Ella pertenece a cualquier conversación sobre su matrícula y mi casa. La mano de Daniela salió disparada. No la arrastres a esto. Ella ya está en esto, dije. Solo que no sabe qué parte de la historia es verdadera. Marcos resopló. Está en clase. Es sábado, dije y marqué. El timbre sonó más grande en la habitación porque nadie respiraba. Hola. Abuelo, Sofía contestó al segundo timbre. La mañana brillante en su voz. Estaba a punto de llamarte. Mamá dijo. Hola. Sophie, dije suavemente. Y miré a Daniela que miraba hacia abajo. Tengo a tu mamá y a tu tío Marcos aquí en el altavoz. Estamos en mi mesa de cocina. Quería que habláramos juntos. Oh, dijo ella. La vocal cambiando de forma mientras se movía a través de ella. Está bien. ¿Cómo está la escuela? Pregunté, porque he aprendido que comenzar con lo no esencial es a menudo la única forma de evitar que un puente se queme antes de que alguien lo cruce. Bien, dijo, y luego porque ella todavía no es lo suficientemente mayor para haber olvidado lo difícil. Pero bien, estamos hablando de mi casa, dije. Sobre si debería venderla. Sobre lo que es práctico. Un momento. ¿Quieres venderla? Preguntó Sofía. No, dije. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Dijo ella. Y fue tan limpio y tan simple, que la mano de Daniela fue a su boca como si pudiera evitar que escapara un sonido que ya había escapado. Porque estamos ayudando a tu abuelo a pensar. Marcos comenzó y levanté una mano. Él no podía ver, pero sintió. Sofía, dije. ¿Has recibido mis transferencias mensuales? Silencio. Luego, ¿qué? Los $500 que te he estado enviando desde el primer año, dije. Cada mes. Los recibes, ¿verdad? El silencio yacía entre nosotros con peso. ¿Qué dinero? Dijo ella tan pequeña. Quería levantarme y encontrar una manera de reconfigurar el tiempo. No miré a Daniela todavía. Mantuve mis ojos en el tazón de limones porque eran honestos. Tu cuenta que termina en 3842, dije. Depósito directo el segundo día hábil de cada mes. La respiración de Sofía se detuvo en mi cocina como si ella fuera la que estaba sentada en esta mesa. Mamá me dijo que eso era. Se detuvo. La oración no tenía a dónde ir. Pensé que eso era. Ellos. Ayudando. Quería que tuvieras lo que necesitabas sin tener que pedir, dije. Libros. Cuotas. Lo que sea que hiciera que la escuela se sintiera menos como una pelea. La palma de Marcos golpeó la mesa. Papá. Esto es exactamente por lo que necesitábamos tener esta conversación. Juntos, dije. Sin mirarlo. En el otro extremo, Sofía hizo un sonido que fue feo y humano, e hizo que toda la habitación se inclinara. Mamá. Daniela cerró los ojos. Sofía, nosotros. Me miró entonces, suplicando no ser obligada a decirlo. Por una vez, dejé que el silencio fuera una misericordia, no una herramienta. Mis transferencias suman 12,000, dije en voz baja al teléfono. 24 meses. 500 a la vez. No es todo. No es nada. Sofía empezó a llorar. No del tipo escénico que pide una cámara, sino del tipo que se filtra de tu cuerpo real cuando una historia se rompe. Y la luz entra corriendo a una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. Lo siento mucho, dijo sin aliento, a una persona que pensaba que conocía. Abuelo, ¿por qué no me dijiste? Tu madre me pidió que no lo hiciera, dije. Dijo que complicaría. ¿Complicar a quién? Preguntó Sofía. ¿Complicar qué? Nadie le respondió porque nadie podía responderle sin cambiar su forma ellos mismos. Miré a Daniela no para castigar, sino porque la persona que necesita hablar debería ser la que hizo necesario el discurso. Ella encontró mis ojos como una estudiante que finalmente se ha dado cuenta de que el examen no es de opción múltiple. No quería que tú, tragó saliva, que sintieras que le debías a él. Quería que pensaras nosotros. Querías el crédito, dijo Sofía a través de las lágrimas.
despiadada de la manera en que la verdad lo es cuando todavía está roja. Querías que siguiera llamándote héroe. La cara de Daniela se plegó. Sofía. Bebé. No. Yo quería control, dije suavemente. Porque a veces es una bondad nombrar la cosa que se está comiendo el tiempo de todos. Marcos se levantó. No pudo encontrar un lugar para poner su altura, y se sentó de nuevo. Así no es como hacemos esto, dijo a nadie que pudiera ayudarlo. No resuelves esto en una llamada telefónica. Tú lo empezaste en una llamada telefónica, dije. No desagradable. Sofía sorbió fuerte. Abuelo, ¿estás bien? Miré hacia el limonero y observé un pequeño pájaro de invierno aterrizar en una rama. Como puntuación. Estoy bien, Sophie. No suenas bien, dijo ella. Sueno decidido, dije. Hay una diferencia. Inhaló como si fuera a decidir frente a todos nosotros. Voy para allá. No dijo Daniela demasiado rápido. Sí, dije tranquilo. Pero hoy no. Hoy vas a dar un paseo. Te compras algo caliente que no venga con una calificación. Luego me llamas mañana cuando el mundo sea menos ruidoso dentro de tu cabeza. Me sorprendió escuchando. Está bien, susurró. Te quiero. Te quiero también, dije. Luego añadí. Porque importaba para tu compañía. No para tu boleta de calificaciones. La línea se cortó. La habitación se sentía más grande porque la verdad había ocupado el espacio que se le debía. Daniela presionó sus palmas contra sus ojos, de la forma en que la gente lo hace cuando piensa que la oscuridad reorganizará los muebles. No quise. Se detuvo porque el resto de esa oración sabe que es una mentira. Pensé, si ella supiera, cambiaría cómo te miraba, o cómo me miraba a mí. Querías proteger tu historia, dije gentilmente. Querías proteger la versión donde tú arreglas todo. Marcos encontró su equilibrio en la ira de nuevo. Es el piso en el que más confía. Así que este es el plan. Humillarnos. Hacernos los villanos. Quedarte con la casa y tu orgullo. ¿Terminaste? Sí, dije. Con esa parte. Aquí está lo que viene después. Deslicé una sola hoja a través de la mesa. La misma lista que les había mostrado con los abogados escrita de nuevo en mi mano porque hay poder en ver a un hombre escribir las reglas que pretende seguir. 1. No voy a vender mi casa. 2. No me voy a mudar a su sótano. 3. Apoyaré a Sofía directamente como crea conveniente. Si ese apoyo es interferido o tergiversado, termina. Daniela se estremeció en la última línea como si tuviera dientes. Por favor, dijo. Solo esa palabra. Es una mejor palabra cuando llega antes del problema. No soy su enemigo, dije. Y observé si aterrizaba o no. Marcos se empujó lejos de la mesa, y se levantó tan rápido que su silla mordió la alfombra. Miró los limones como si lo hubieran insultado. Felicidades, dijo. Tú ganas. Esto no es un juego, dije. Todo lo es, dijo, y caminó hacia la puerta. Marcos, llamé. Se detuvo. Cuando hables con tu agente inmobiliario de nuevo, dile que deje de enviar cartas a mi porche. Mi porche es para personas que saben mi nombre de pila. Se fue sin responder. El silencio se cerró detrás de él como una puerta bien engrasada. Daniela se quedó. El café se había enfriado en un espejo que no le gustaba. No sé cómo arreglar esto, susurró. Y por primera vez le creí. No estaba buscando un ángulo. Estaba cansada. No lo harás, dije. Hoy no. Tal vez no tú sola. Asintió pequeña como si estuviera de acuerdo con la gravedad. Papá, ¿vas a algún lado? Sí, dije. Hoy no. No a un sótano. Sus ojos buscaron en mi cara una pista que no le daría. El plan requiere respeto por su privacidad. ¿Me dirás cuándo? Cuando esté listo, dije. Y cuando lo haga, no será una negociación. El viento se levantó afuera. El limonero hizo un suave escalofrío en el vidrio como una mano. Ella se levantó. ¿Puedo venir mañana con Sofía? Sí, dije. Pero dejan el dinero en la puerta. Hablamos como personas que se quieren, no como contadores. Una pequeña sonrisa encontró una esquina de su boca. Pastel, dijo, probando la palabra como un vestido que no estaba segura de poder pagar. Pastel, dije. Domingo. Después de que ella se fue, la casa exhaló. Recogí las tazas y las lavé lentamente, prestando atención a la forma en que la cerámica cambia de sonido cuando el café la deja. Las sequé y las puse de vuelta en el estante en sus lugares, los mismos lugares que Elena había elegido. La pequeña obediencia de devolver las cosas a donde pertenecen se sintió como una oración en la que creía. Al mediodía, un nuevo mensaje de voz.
El agente inmobiliario. Una disculpa con forma de amenaza. No quisimos causar estrés, señor Hale. Pero si reconsidera este mercado. Lo borré. Pedro envió un mensaje de texto. Todos los avisos entregados. Ningún contacto adicional excepto por escrito. Buen trabajo hoy. Puse el teléfono boca abajo de nuevo. No para evitar el mundo, sino para darle a esta casa la cortesía de mi presencia indivisa. Caminé por las habitaciones una vez más con pasos pausados. El estudio de Elena, la silla donde sus codos habían hecho sus huecos permanentes. El bloc de notas con mi lista de la mañana. Escribí una línea más en la parte inferior. 4. Elegir cuándo irse. Irse como un caballero. No sería una salida bajo el amparo de la vergüenza. Sería una partida a la hora de mi elección, anunciada con la dignidad de un hombre que había construido una vida completa, y no estaba finalmente pidiendo permiso para conservarla. A última hora de la tarde, llamé a Ana. Contestó al segundo timbre como lo hace la gente que dice en serio lo de estar disponible. Señor. Pronto dije. Abriré ventanas. Respondió ella. Como si ese fuera el trabajo más importante del mundo. Tal vez eran sábanas frescas, dije. Porque decir las palabras hizo que la imagen en mi cabeza cambiara de acuarela a óleo. Y limones, dijo ella. Siempre limones. Siempre repetí. Colgamos sin ceremonia. El viejo dolor te enseña que los grandes sentimientos no requieren grandes actuaciones. El crepúsculo presionó su frente contra las ventanas. Puse 2 platos en el mostrador e hice una pequeña cena para uno. Comí lentamente. No porque la comida lo mereciera, sino porque mi vida sí. Enjuagué el plato, lo sequé y lo puse en su lugar. La televisión se mantuvo apagada. El reloj marcaba segundos honestos. Me senté un rato con la carpeta azul abierta en la nota de Elena. Si estás leyendo esto, necesitas saber lo que hay dentro. A pesar de que ahora sabía más de lo que la nota me había dicho. Coloqué mi mano sobre ella como una bendición. Gracias. No lo dije en voz alta, porque algunos gracias es mejor guardarlos entre la piel y la madera. Antes de dormir, escribí 2 correos electrónicos, uno a Pedro, confirmando que estaría inlocalizable por unos días a partir de mitad de semana, y autorizándolo a atender todas las comunicaciones con el abogado de los chicos. El segundo a doña Juana al lado, preguntando si recogería el correo por un tiempo y regaría la albahaca si la semana se volvía seca. Aparté las llaves de repuesto en un sobre etiquetado doña Juana, correo y albahaca, y lo metí en el cajón junto a la puerta principal. La practicidad es el lazo que atas en la claridad. En la oscuridad, yací despierto el tiempo suficiente para escuchar la casa asentarse. Un suave tic en la ventilación. El suspiro particular que hace la pared cuando baja la temperatura. En algún lugar más allá de las ventanas, un zorro se movió a través de los patios dormidos como un rumor. Pensé en la respiración de Sofía atrapada a través del altavoz. Pensé en Daniela preguntando, ¿qué quieres que aprenda? Pensé en la mandíbula de Marcos y en cómo un hombre puede usarla como armadura, y aún así ser atravesado por una sola frase tranquila. Cuando el sueño finalmente llegó, no fue un trato, fue un derecho. La mañana traería masa de pastel y domingo. Y tal vez una pequeña conversación donde una niña se convirtiera en mujer diciendo la verdad a sí misma frente a personas que la amaban. Poco después vendría un boleto, una maleta, una puerta cerrada detrás de mí. Eso no se trataba tanto de irse como de llegar. Por ahora, el tazón de limones, el bloc de notas con 4 líneas y una casa que había hecho espacio para el siguiente capítulo, sin necesitar verme escribirlo. Gracias por acompañarme en esta jornada. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora en pantalla.